Hola, bienvenidos. Prepárate para descubrir algunas de las curiosidades más alucinantes que probablemente no sabías. Hoy tenemos un recorrido espectacular por datos de la naturaleza, el espacio, la ciencia y mucho más. ¡Empezamos! ¿Cansado de escuchar que los camellos guardan agua en sus jorobas? Pues es hora de desmontar ese mito. Resulta que esas protuberancias no son más que almacenes de grasa. Lo que sí hacen de lujo es beber agua, hasta 150 litros de una sentada. Son animales increíbles, pero no hacen magia, ¿eh? Bueno, un poco sí, porque sobrevivir en el desierto con esas pintas tiene su mérito. Prepárate para alucinar porque resulta que el Sol, ese astro rey que nos ilumina cada mañana, no es amarillo, aunque siempre lo hemos dibujado así desde pequeños. Aquí en la Tierra lo vemos con ese tono dorado por culpa de la atmósfera, que se dedica a dispersar los colores como si fuera un filtro de Instagram. La luz azul se dispersa más, dejando que los tonos rojos y amarillos dominen. Pero si nos fuéramos de viaje espacial, veríamos el Sol tal y como es, una bola gigante de luz blanca. Sin la atmósfera, su verdadero color se revela. Así que ya sabes, la próxima vez que alguien te diga que el Sol es amarillo, puedes soltarle este dato curioso y dejarle con la boca abierta. Es un hecho que pocos conocen. ¿Te imaginas dormir solo 5 horas al día? Parece imposible, ¿verdad? Pues eso es lo que hacen las jirafas, y encima de pie. Menudos cracks, ¡qué habilidad! Claro, con esos cuellos kilométricos no es de extrañar que prefieran echarse una cabezadita rápida y a lo vertical. Es fascinante. Además, así están siempre alerta por si aparece algún depredador con ganas de fiesta. Siempre vigilantes. Así que ya sabes, la próxima vez que te quejes por tener que madrugar, piensa en las jirafas y sus siestas relámpago. Ellas sí que saben aprovechar el tiempo. Si creías que tener 2 corazones era mucho, espera a escuchar esto. Los pulpos tienen 3. Pero aquí viene lo más curioso. Cuando nadan, el corazón principal se toma un descanso. Total, con 3 corazones, ¿para qué correr? Eso sí, si te encuentras con uno, no le menciones este dato, a ver si le va a dar un síncope. Si hay un animal en el mundo que puede presumir de tener un superpoder, ese es el ajolote. ¿Por qué? Pues porque puede regenerar casi cualquier parte de su cuerpo, incluyendo partes del cerebro, el corazón y la médula espinal. Es como si tuviera un botón de reinicio incorporado. Alucinante. Ojalá los humanos tuviéramos esa capacidad, ¿no? Australia es un país lleno de sorpresas, pero ninguna como el lago Hillier, un lago completamente rosa. Y no es un reflejo ni un truco de magia. Se cree que el color se debe a unos microorganismos que viven en sus aguas. Imagina la escena. Un lago rosa chicle en medio de la nada. Parece sacado de un cuento, ¿verdad? Pues no. Es real como la vida misma. ¿Te imaginas un mundo sin zanahorias naranjas? Pues casi fue así. Resulta que originalmente las zanahorias eran moradas, blancas o incluso amarillas. Fue en el siglo XVII cuando los agricultores holandeses decidieron darle un toque de color a la huerta y crearon las zanahorias naranjas en honor a la casa de Orange. Así que ya sabes, cada vez que te comas una zanahoria, estás rindiendo homenaje a la realeza holandesa. ¿Sabías que el tiempo pasa más rápido cuanto más lejos estás del centro de la Tierra? Sí, como lo oyes. Es decir, que si vives en la cima de una montaña, estás envejeciendo un poquito más rápido que si vives a nivel del mar. Pero tranquilo, la diferencia es casi imperceptible. Así que no te preocupes. No te vas a convertir en un anciano por subir a un rascacielos. ¿Por qué nos gusta tanto el chocolate? La respuesta es sencilla, porque está diseñado para derretirse en nuestra boca. Y es que su punto de fusión está justo por debajo de la temperatura corporal humana. Es pura ciencia. Y pura delicia, claro. Si hay un planeta en nuestro sistema solar que no te recomendamos visitar, ese es Venus. ¿Por qué? Pues porque es un auténtico horno espacial. Su atmósfera es tan densa y está tan cargada de dióxido de carbono que atrapa todo el calor, creando temperaturas de hasta 475 grados Celsius. Vamos, que te asas antes de poder decir Houston, tenemos un problema.
Puede que no lo parezca, pero los humanos y los plátanos tenemos mucho en común. De hecho, compartimos alrededor del 60% de nuestro ADN. Así que la próxima vez que te comas un plátano, piensa que estás compartiendo algo más que una merienda. Estás compartiendo parte de tu historia evolutiva. Somos primos lejanos. Aunque claro, unos primos más guapos que otros. Eso también hay que decirlo. ¿Te imaginas poder teletransportarte a cualquier parte del mundo en un abrir y cerrar de ojos? Sería como vivir en una película de ciencia ficción, ¿verdad? Pues aunque parezca ciencia ficción, en 2019, los científicos lograron teletransportar información cuántica entre dos partículas separadas por más de 100 kilómetros. Un logro impresionante. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. La ciencia avanza a pasos agigantados. ¿Quién sabe? Igual dentro de unos años podemos ir a trabajar sin tener que coger el transporte público. La teletransportación podría cambiar nuestras vidas para siempre. Capítulo 14. Las estrellas de mar no necesitan cerebro. Las estrellas de mar son animales fascinantes, no solo por su peculiar forma, sino porque no tienen cerebro. En lugar de un sistema nervioso central, poseen una red de nervios que les permite moverse y reaccionar a su entorno. Capítulo 15. Mirando al pasado. Cuando miras las estrellas por la noche, no estás viendo el presente, sino el pasado. Y es que la luz que vemos tardó años, décadas, o incluso miles de millones de años en llegar hasta nosotros. Es decir, que algunas de esas estrellas que ves ya ni siquiera existen. No te dejes engañar por su pequeño tamaño, las hormigas son increíblemente fuertes. De hecho, son capaces de levantar objetos que pesan hasta 50 veces su propio peso. Imagina lo que podríamos hacer si tuviéramos la fuerza de una hormiga. Las nutrias marinas son animales adorables. Y no solo por su aspecto, sino por su comportamiento. ¿Sabías que se toman de las manos mientras duermen? Lo hacen para no separarse flotando en el agua. Este adorable gesto les ayuda a mantenerse juntas y evitar ser arrastradas por la corriente. El hombre más alto de la historia fue Robert Wadlow, que medía la friolera de 2,72 metros. A pesar de su corta vida, Robert sigue siendo un icono de la historia humana y un ejemplo de superación. La próxima vez que te comas una cucharada de miel, piensa en todo el trabajo que hay detrás. Y es que para producir una sola cucharada, una abeja debe visitar más de 2 millones de flores. Así que la próxima vez que uses miel, agradece el esfuerzo titánico de esos pequeños insectos. Los elefantes son conocidos por su increíble memoria. Son capaces de recordar rostros humanos, incluso después de muchos años. Los caballitos de mar son de las pocas especies animales en las que los machos son los que se quedan embarazados. Un ejemplo de paternidad responsable. Los tiburones llevan en la Tierra mucho tiempo. Han sobrevivido a múltiples extinciones masivas, adaptándose a lo largo del tiempo para seguir siendo los reyes de los mares. ¿De dónde viene el característico color rosa de los flamencos? Pues de su dieta. Si no comieran estos alimentos, sus plumas serían blancas o grises. Los avestruces tienen una vista privilegiada. A pesar de eso, son aves increíblemente rápidas y ágiles. Si los koalas cometieran crímenes, tendríamos un problema, porque sus huellas dactilares son tan similares a las de los humanos que, en algunos casos, podrían confundirse bajo un microscopio. Y ahí lo tienes, 25 cosas que seguramente no sabías hasta hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo video lleno de más sorpresas. Nos vemos la próxima vez.